2,5 millones de trabajadores, miles de millones de dólares ingresados gracias a la venta de productos militares, cientos de cazas, tanques y buques fabricados todos los años. La industria militar rusa es la segunda mayor exportadora de armas en todo el planeta. Es uno de los principales sectores tecnológicos de Rusia y constituye un seguro de independencia para Moscú, tanto frente a la OTAN como frente a su vecino China. Pero claro, la guerra de Ucrania lo ha cambiado todo. ¿Cómo ha afectado a la percepción del equipamiento ruso? ¿Ha sido para bien o ha sido para mal? ¿Perderá Rusia el liderazgo en materia de ventas internacionales? Y sobre todo, como decimos, ese material ha permitido a Rusia decir, oye, mira, nuestro material está aprobado en combate, cómprame más. ¿O es todo lo contrario? La gente está diciendo, uff, qué malo es el material ruso, no voy a comprar más. Todo eso lo vamos a dirimir, lo vamos a explicar, lo vamos a analizar en este vídeo. Así que, como siempre, bienvenidos a todos los interesados en esta comunidad interesada en asuntos militares en español. Yo soy Yago Rodríguez, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y ahora, ¡comencemos! Cuando las torres de los T-72 soviéticos saltaban como corchos de una botella de champán durante la Guerra del Golfo del 91, la exportación de tanques rusos se resintió durante décadas. Y de hecho, aquella guerra selló el viraje de China hacia calibres y cooperación industrial militar con Occidente. De hecho, cuando los rusos desplegaron con urgencia los flamantes prototipos del caza Pakfa en Siria, lo hicieron para demostrar la madurez del diseño. Incluso le pusieron el nombre como si fuera un producto ya probado, Sukhoi 57. Y es que se trataba del diseño más avanzado de Rusia ante su socio comercial de defensa más importante, la India. Fijaros lo que hicieron los rusos. Tengo pocos prototipos, no acabo de tener suficiente dinero para sacarlos adelante. Por eso quiero convencer a los indios de que me lo compren, porque con un contrato de India saco el Pakfa adelante. Pero sobre todo, fijaros el riesgo que había. Hacía muy pocos días en la base aérea rusa de Jimimim se había realizado un pequeño ataque con drones que había dañado a varios cazas rusos estacionados en las pistas. Imaginaros qué hubiera pasado si a un Pakfa le hubieran golpeado con este tipo de ataques, el daño industrial y a la imagen que hubieran producido. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que era muy importante y que los rusos estuvieron dispuestos a arriesgar la joya de la corona con tal de hacer ver que el caza estaba aprobado en combate. El fenómeno del Pakfa es lo que podemos llamar el fenómeno escaparate en el mercado militar. Y es que no hay mejor argumento comercial que poder estampar el sello de probado en combate en un producto. De ahí que las empresas a veces incluso lleguen a donar armamento para que se use en ciertos conflictos. Para que veáis lo importante que es esto del probado en combate, os voy a contar un caso que acabó en un juicio y en una condena por lo penal. A unos empleados de la firma de drones israelí Aeronautics Defense Systems, para demostrar que su dron suicida Orbiter 1K estaba aprobado en combate y vendérselo así a Azerbaiyán, no se les ocurrió otra cosa que dirigirse al frente del Nagorno-Karabaj y efectuar un ataque letal contra varios soldados armenios, enemigos de los azeríes. Por suerte, 4 años después del crimen, la justicia israelí les condenó por fraude agravado y por violar la ley de exportación de defensa. Eso sí, el Battle Tested, el probado en combate, desde luego es importante, pero hay otra cosa casi tan importante, y es que te haya comprado el producto tu propio ejército. Exactamente, antes de vender un producto ruso en el extranjero es fundamental que el afamado ejército ruso te lo compre. Al fin y al cabo, si tu producto no te lo compran ni en tu propio país, pues suele ser una mala señal, y desde luego es una mala señal en cuanto al apoyo político que recibe tu producto, por así decirlo. Este es el motivo de que Rusia tenga en sus filas cantidades mínimas de diversos materiales y equipos. Caso de los blindados, por ejemplo, BMPT Terminator, que antes de ser adquiridos por Kazajstán o Argelia, fueron vendidos al Ministerio de Defensa ruso y probados en Siria. Ahora bien, ¿qué le sucederá a esta industria ahora que el prestigio del ejército ruso está en cuestión? Su ataque fracasó y ni su fuerza aérea obtuvo la supremacía aérea, ni sus sistemas antiaéreos protegen Moscú de los drones kamikaze, ni sus tanques sobreviven a la perforación de su blindaje.
Pero lo primero que tenemos que comprender es qué sectores son primordiales para Rusia. Bueno, pues el sector aéreo, aeronáutico, misiles, sobre todo involucra aproximadamente el 41% de las ventas. El material terrestre, carros de combate, armamento ligero, artillería, municiones para todo esto, es el 42%. Y el 15% restante es la venta de material naval, que como veis pues tiene una importancia mucho menor. Entre los productos aeronáuticos destacan dos. En primer lugar, el helicóptero Mi-17 HIP-E, un excelente helicóptero utilitario vendido por todo el planeta en grandes cantidades que ha demostrado su robustez en todos los conflictos en los que ha participado, incluido en Ucrania. En segundo lugar, la saga de cazas de superioridad aérea Sukhoi 30 Flanker, que tienen el mérito de ser el caballo alado tanto de la India como de China, así como de muchos otros países del lejano oriente. Un buen producto con un coste asequible y abundantes opciones de personalización. Con todo, la idea de que la Fuerza Aérea rusa no lograse la supremacía aérea sobre Ucrania puede haber dañado el prestigio de este producto. En el apartado naval, el producto más exitoso de los rusos es el submarino de la clase Kilo o modernizada a menudo. Es un submarino diésel de ataque convencional, tradicional, de un coste asequible, relativamente sencillo de operar, y que además tiene una capacidad muy interesante, y es que puede lanzar determinados misiles superficie, es decir, que se dispara desde el submarino un misil de crucero que puede dirigirse a varios cientos de kilómetros de distancia. Esta es una de las posibilidades que ofrece un submarino diésel relativamente económico y por tanto se ha vendido bastante bien a mercados de Asia, por ejemplo Argelia lo tiene en el Mediterráneo, que eso siempre España pues lo vigila, etcétera. Por último, en materia terrestre destacan los tanques de la saga T-72, T-80 y T-90, que como todos sabemos se han hecho famosos por la altura a la que saltan sus torres cuando un misil alcanza su almacén de munición, un fenómeno que ya comentamos se produjo en la Guerra del Golfo y que ha vuelto a hundir la imagen de los carros de combate Made in Russia. Pero más importante incluso que los tanques son los sistemas antiaéreos de largo alcance S-300 y S-400, que no solo han sido aniquilados por ambos bandos, sino que se ha demostrado que no han podido proteger a Moscú de armas tan sencillas como los drones kamikaze, bien que esta crítica pueda ser injusta ya que sus grandes misiles no están diseñados para enfrentarse a amenazas de este tipo, o al menos no es muy económico hacerlo. Claro, pero el principal problema ya no es que el T-72, T-90 haya cogido mala fama, porque es que explota y sale la torre volando y muere la mitad de la tripulación. O que es que los drones ucranianos logren sortear a la defensa aérea rusa y resulta que el sistema S-400 ahora coja mala fama. El problema es que en estos momentos Rusia no es capaz ni de entregar los pedidos que tenía comprometidos a sus suministradores en un periodo de tiempo incierto. Es decir, la guerra puede alargarse años y mientras tanto los compradores de Rusia no van a recibir ni repuestos, ni consumibles, ni material en muchos casos. Por ejemplo, desde que comenzó la guerra de Ucrania, la India de Modi se ha visto forzada a lanzar el programa de fabricación de armamentos Made in India, ante la incapacidad rusa de satisfacer los pedidos hindúes. Comprar munición. Y es que comprar munición de calibre de 152 mm hoy es un suplicio. Encontrar piezas de repuesto para los blindados T-90 tampoco es sencillo, y aprovisionarse de una reserva de misiles antiaéreos S-400 poco menos que imposible. Y esta situación probablemente perdurará mientras dure la guerra. Esto es probablemente hasta 2025 o más allá. Por tanto, los países que dependen de Rusia permanecerán semi-indefensos. Eso sí, el armamento ruso tiene una carta escondida: cierto atraso. Efectivamente, el material ruso pues está una generación por detrás del material occidental. En muchas ocasiones pues es más mecánico, es más sencillo en cierto sentido, te da peores prestaciones a menudo, se avería con más rapidez, pero a la vez es más sencillo de reparar, requieres mecánicos normales, no necesitas gente que sepa, por ejemplo, electrónica, y todo eso siempre le da al material ruso unas posibilidades de adaptación en países no tan ricos, pues que son muy interesantes lógicamente y permiten adaptar más el producto, por así decirlo, adaptarse más a las circunstancias de este tipo. Además, hay que admitir que cuando se produjo la movilización rusa, uno de sus pilares fue la movilización industrial, lo que implica que Rusia hoy produce grandes cantidades de armamento y que cuando concluya la guerra, si sus fábricas siguen en pie, podrán vender sus excedentes y ofrecer precios muy competitivos en muchos de sus productos. Y desde luego, el sello de probado en combate se lo habrán ganado.
Pero más allá del precio y de las prestaciones, que siempre son importantes, ¿no? Nadie quiere comprar material malo, pero más allá de esto y de un mínimo entra en juego la parte política. Al final las compras de armamento son una cosa muy política, el armamento es lo que garantiza que tu estado tenga poder de enfrentarse a otros estados y de mantener el control interno de tu país. Entonces el que el otro te venda munición, que el otro te venda piezas de repuesto, todo eso, pues es importante para cualquier nación. En ese sentido es muy importante que la industria de defensa no solo haga buenos productos, sino que esté acompañada de su Estado y de sus Fuerzas Armadas, de su política. Es decir, que yo te compro material ruso y sé que Rusia no me va a dejar de vender ese material aunque yo tenga una crisis internacional y esté teniendo que usarlo, ¿no? Que yo sé que el Estado ruso me va a apoyar. Por tanto, esa parte política es fundamental. Y de ahí podemos empezar a analizar quiénes eran los principales compradores de Rusia, ¿no? Entonces, ¿a quién le vendía Rusia? Bueno, pues principalmente podemos destacar 3 países. China, en segundo lugar India, y en tercer lugar Argelia. ¿Y qué va a pasar con estos países en los próximos años? Pues vamos a verlo. Pues la perspectiva Rusia, me temo, no es nada halagüeña. Desde hace una década se veía venir que China terminara siendo independiente de Rusia debido a su poder económico y tecnológico. Y la guerra de Ucrania podría incluso darle la vuelta a aquella tendencia, pues puede ser Rusia quien termine siendo cliente neto de la industria china. En el caso argelino, cosa que afecta a España, pues Argelia lo que está haciendo es virar completamente hacia China. En parte por esa cosa política que se estaba comentando. Al final tú quieres el apoyo del Estado que te suministra material. Y el Estado ruso es mucho más débil internacionalmente de lo que era la Unión Soviética, con quien Argelia había entablado relaciones originalmente, mientras que China es la potencia en auge y la única potencia que puede hacer de contrapeso a Estados Unidos en el Magreb. Por tanto, Argelia está virando cada vez más hacia China en ese sentido, y eso se aprecia también en las compras de material. No es que vayan a abandonar completamente a Rusia, pero cada vez va a estar mucho más equilibrado. Y sobre todo también tened en cuenta que los argelinos han tomado nota del fracaso de determinados sistemas de armas rusos, o más que del fracaso de que no han estado a la altura de determinadas expectativas. Particularmente pues el caso de los misiles y su relativa imprecisión pues ha sido bastante llamativo, por ejemplo. Por último, en el caso indio, su industria militar dista de estar desarrollada y necesita abundante apoyo extranjero. Además, a Nueva Delhi le sigue interesando una Rusia fuerte que sirva para compensar el enorme poder acumulado por China. Sin embargo, la guerra está acelerando la nacionalización del armamento indio y está abriendo las puertas a la competencia de Rusia, en particular a Francia, pero también a Estados Unidos. Es decir, que Rusia para lograr vender material va a tener probablemente que buscar nuevos mercados más de nicho, porque la verdad sus principales suministradores, el único que va a permanecer es India, Argelia en cierta medida, China cada vez menos, por tanto la situación es bastante mala. ¿Dónde pueden estar esos mercados de nicho? Bueno, pues de un lado está África, que siempre necesita material lo más simple posible, y donde además Rusia está desplegando una política exterior mucho más activa, con Wagner en buena medida, y por tanto tiene unas relaciones políticas buenas con los estados africanos. Así que África es una posibilidad. Otra posibilidad más rara es Iberoamérica. Es verdad que los rusos históricamente han vendido cierto material a Cuba, a Venezuela. Cuba, claro, apenas tiene dinero para comprar, así que por ese lado también es complicado el asunto. En el caso de Venezuela, pues quizás a futuro pues pueden seguir vendiéndoles material, pero podría ser interesante para ellos intentar buscar nichos en la región. Y por último, Asia. Asia se está armando. Rusia siempre puede intentar jugar ese papel con respecto a que juega con India, es decir, si tú eres Vietnam, eres Laos, eres Camboya o eres quien sea que le tiene temor a China, pues oye, igual Rusia puede convertirse en un suministrador, pero ahí también chocan mucho con Estados Unidos, que es más fuerte que Rusia y que siempre se presenta como una baza política más interesante ante China. Así que bueno, la industria rusa tiene un porvenir cada vez más complicado y como no sean bastante hábiles, lo normal es que sus exportaciones sigan cayendo. Y en realidad ya no solo por la guerra de Ucrania, que ha acelerado mucho este proceso, sino por unas tendencias en los países a los que Rusia suministraba, pues que cada vez producen más ellos mismos, dependen menos de Rusia y en algunos casos políticamente prefieren virar hacia China directamente. Así que bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya resultado tan interesante como a mí. Tenemos varios artículos publicados sobre la industria de defensa rusa en Political Room, así que os invito a echarle un vistazo. Os he dejado todos los enlaces ahí abajo. Y por lo demás, pues lo de siempre. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.